¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenido a lo que es la clase del día de hoy. En este caso, más que la clase, el nuevo tutorial que les voy a mostrar, que es el día de hoy, que es lenguaje algebraico. El objetivo de la clase es reconocer, o en este caso el objetivo del tutorial, es reconocer diferentes expresiones algebraicas o bien términos algebraicos. La unidad corresponde a la unidad 2, el UA número 8, que tiene un eje que es álgebra. El profesor que va a impartir, que va a decir este tutorial es Omar Guerrero Herrera, quien les habla. Este contenido está para séptimos básicos. Esperamos que de esta clase salgamos fortalecidos y comprendamos lo que es lenguaje algebraico. En concepto y en rigor, más que leer lo que está puesto acá, que eso estoy marcando, lenguaje algebraico es la relación que debe existir entre un número y una letra. En rigor, la letra viene a graficar en cierta manera, como lo vimos en la clase anterior, la expresión que está escrita y que no especifica algún número determinado. Y en ese sentido, es cuando uno se apoya en lo que es un lenguaje algebraico. Cuando las cantidades o la relación de un número no está determinado por una cifra exacta, entonces al no saber cuál es la cifra, uno recurre a una letra para poder decir que esa letra es el número cualquiera que se desea utilizar. La letra también puede ser cualquiera. Por ejemplo, puede ser A, puede ser D, puede ser O de Omar, X, Y o Y, como usted le quiera decir. Y también puede ser P, Z, N, lo que sea. Entonces, cuando uno contextualiza cierta expresión, llevar a un término matemático, ahí es cuando uno se da cuenta del lenguaje algebraico. Esto, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, como lo dice la expresión ahí, vamos a ver cómo dice la expresión. Dice un número aumentado un número aumentado, ya, dejémoslo ahí, un número aumentado. Ese número aumentado es una expresión ambigua, no me especifica qué número está aumentado, pero sin embargo me dice que un número está aumentado. Entonces, si lo voy a terminar la oración, vamos a decir que un número ha aumentado en otro. Ya, ahí está, número aumentado en otro. ¿Sí? Vamos a borrar acá. Un número aumentado en otro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no sé qué número es el que me están pidiendo. Entonces, como no sé qué número es, y lo enseñamos en la clase pasada, entonces yo le voy a designar a este número una letra que va a ser, por ejemplo, la letra X. Y como dice bien claro acá la expresión, y muy clara, aumentado, que es aumentar, sumar. Entonces le colocamos, en este caso, el signo suma en otro. Entonces, como es otro número, entonces yo le voy a colocar la Y o la Y, como ustedes quieran decir. Y ahí tendríamos armada la frase, un número aumentado en otro. ¿Por qué X y por qué Y o por qué Y? Como usted le quiera decir. Vamos a dejarlo en Y para que no estemos todo el rato corrigiendo odiosamente. ¿Por qué X? Porque para mí X representa un número cualquiera. ¿Y por qué Y? Porque para mí Y representa un número cualquiera. Entonces, como son dos números que no me están especificando, no me están indicando qué números son, los voy a representar mediante dos letras que van a decir que esas letras van a representar el número cualquiera más otro número cualquiera. Ahora, si me dijera, por ejemplo, un número aumentado en otro, vamos a agregar algo acá, es 54. Al decir que ya un número aumentado en otro es 54, yo puedo decir que esa expresión es un número X más otro número que es Y, y le vamos a decir que es el resultado de 54. Acá yo puedo especular, podría decir que, por ejemplo, X es 30 y puedo decir que Y es 24, ¿cierto? O bien podría también especular con que X 40, ¿cierto? Y Y es 14. O podría especular una serie infinita de cifras que me darían 54. Pero no sé cuál podrá ser porque en el fondo no me especifica esencialmente qué números son. Pero tengo la alternativa de elegir que X más Y en una expresión algebraica me da 54.
Entonces la idea de usar letras esencialmente se basa y se estructura para poder representar esto, lo que está acá arriba, estos datos que no son claros. Por eso usamos una letra para representar números indeterminados, que no tienen una cifra real, sin embargo están ahí, entonces lo vamos a representar mediante una letra. Eso lo vimos en la clase pasada, y en ese contexto también habían paradigmas que cambiaban. Por ejemplo, como lo vimos en la clase pasada, la suma, perdón, vamos a agrandar acá la suma, ¿ya? O bien la resta, vamos a ver si puedo bajar porque aquí estamos trabajando en tiempo real, la resta. También podríamos decir que la multiplicación, esto lo vimos en la clase pasada, vamos a mejorar un poco la escritura, la multiplicación, y también lo que es la división, cambian su relación, o bien, si se puede decir, cambian un poco en la estructura de sus sinónimos, porque ya la suma, ya no vamos a usar suma para una expresión algebraica, vamos a usar la palabra, por ejemplo, aumentar. También podemos utilizar la palabra agregar, ¿sí? Podemos usar también un sinónimo que podría ser sumado. Es decir, aquí se pueden aumentar muchas palabras, ¿ya? La resta es lo mismo, podemos decir que puede ser diferencia, ¿ya? O también podemos usar la palabra disminuir, muy utilizado, disminuir, que quitar, y en fin. La multiplicación ya vas a hacer un producto, ahí sí, un producto, o bien también se puede decir cantidad de veces, también se puede decir bueno, y el doble también, sí, ¿por qué no? El doble de, también es una multiplicación, el doble o el triple, lo que sea, también es una multiplicación, ¿sí? Lo podemos utilizar acá dentro de esto. División pasa a ser un cociente, el cociente, también se puede decir partido en, un número partido en, ya, partido en, y aquí usted puede ser en 2, en 3, ya qué sé yo. La quinta parte, también puede ser la quinta parte o la cuarta parte, qué sé yo, la quinta parte. Entonces son palabras que vamos a usar que contextualizan lo que es una división, producto, lo que es una multiplicación, diferencia, disminuir, quitar, qué sé yo, restar, lo que es una resta, y aumentar, agregar, sumar, sumado, y lo que sean palabras aumentativas es la suma. Entonces, eso ya lo vimos en la clase pasada, usted ya debe haberlo aprendido, ya haber asimilado y trabajado con lo que yo les di como ejercicio. Pues bien, ahora volviendo al PowerPoint, lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a determinar, a reconocer diferentes expresiones algebraicas, y más que diferentes expresiones algebraicas, cantidades de términos algebraicos. En este cuento vamos a decir que ahora ya no estamos solamente hablando de una letra, sino que vamos a hablar de un término algebraico o una expresión algebraica. Un término algebraico, en este caso, o expresión algebraica, como se le quiera decir, y esto va a cambiar de acuerdo al contexto. Ya no se compone solo de una letra, como yo recién le explicaba aquí, ¿ya? Un número aumentado ya tenía una letra solamente. Ahora yo ya estoy hablando de un número y una letra. Entonces, cuando hablamos de una expresión algebraica, ya tenemos dos partes que se van a componer, que se van a juntar, que es un coeficiente numérico, que es el número, y un factor literal, que es la letra. Entonces ya hay dos componentes que vamos a utilizar en forma inicial para hablar de un lenguaje algebraico o para hablar de un término algebraico. En rigor, el término algebraico también se puede componer de más expresiones. Por ejemplo, si el coeficiente numérico tiene un signo más o menos, está el signo. Si el factor literal está con un grado o exponente, se le pone exponente. O sea, ya hay signo, exponente, coeficiente, factor literal, en fin. El factor literal también se le puede llamar variable. El coeficiente numérico no cambia, es coeficiente numérico.
y se le van a agregar signos o también exponentes. Pero en rigor lo que es comúnmente es esto, la letra, el coeficiente numérico con el factor literal, ¿ya? Eso es lo que pasa comúnmente y se usa comúnmente, pero siempre se tiende como a hacer ejercicios para ponerle más complejidad al tema. ¿Ya? ¿Qué es un término algebraico? Que es lo que empezamos a ver desde ahora. Un término algebraico es simplemente una expresión algebraica que no tiene una suma o una resta. Ejemplo, 5x. Acá también se cambia un poco el paradigma del concepto o la teoría que ustedes tienen de lo que es la multiplicación. Porque yo les dije el otro día, en la clase anterior, que comúnmente ustedes siempre le enseñaron a decir que 5, vamos a bajar un poco el X, 5 por 3 o 5 por 2 es tanto. O bien me hablaban, por ejemplo, de 3 por 4 es tanto. Entonces usábamos la letra X como un punto de multiplicación. 5 por 2 usábamos la letra X, pero esto en el lenguaje algebraico va cambiando, va a variar, ya no se puede usar la letra X. Lo que debemos hacer acá esencialmente es reemplazar la letra X por lo que es un asterisco o un punto. Pongamos cuenta que es el punto, ¿ya? Y acá también vamos a reemplazar acá y este es el punto. Entonces ya no podemos usar X como por, porque si no diríamos, por ejemplo, un número multiplicado en otro. Entonces yo digo X por Y. Entonces tiende como a confusión el por. Entonces es mejor decir un número multiplicado en otro. Ahí sí. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que tratar de entender. ¿Sí? Sigamos con el PowerPoint. Entonces, cuando uno habla de 5, no es de 5 por, es 5x. Y este es un término algebraico. Dice bien claro, un término algebraico es simplemente una expresión algebraica que no se compone o no tiene una suma y una resta. Eso tienen que entenderlo muy bien. Dentro de un término no hay una suma y una resta. Sí hay una multiplicación entre ellos dos, pero no una suma ni una resta. Acá tengo un término, 3x, más, ahí, otro término, 2y o 2y. Acá hay dos términos. Si decimos 4y, o 4y, como la quieran decir, a no tener una suma o resta, este es entonces un término. Este es un término, porque no hay suma por medio ni resta de por medio. ¿Ya? Entonces eso hay que empezar a entender. Y mediante eso podemos encontrar que hay una expresión algebraica, lo que ustedes están viendo, menos 7y x cuadrado más 9y x cuadrado, son dos términos algebraicos. Acá tengo A, B y C, que son tres términos algebraicos. A es un término, B es otro término y C otro término. Son tres términos algebraicos. Lo mismo pasa acá, también hay tres términos algebraicos. Ahora, vamos a ver algunos aspectos de esto de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, vamos a ver. Si yo digo A más B y más C, yo estoy diciendo que hay tres términos algebraicos. ¿Ya? Pero si digo así, A, B y C juntos, aquí hay solamente un término algebraico. Entonces usted me puede preguntar, por qué acá hay tres términos algebraicos, ¿cierto? ¿Por qué acá hay tres términos algebraicos? A, en este caso C más B y más A, ¿cierto? ¿Por qué hay tres términos algebraicos ahí? Vamos a agrandar un poquito más. Y por qué acá solamente, aquí vamos a agrandar un poquito que se entienda, y por qué acá solamente hay un término. Acá solamente tenemos un término algebraico, que lo vamos a hacer más grandecito para que se pueda ver. Ahí está. ¿Por qué hay tres y acá hay uno solo? ¿Por qué? Porque A más B más C componen diferentes términos, porque están separados por una suma. O puede haber sido también, por ejemplo, en vez de suma, puede haber sido también una resta por ahí, da lo mismo, pero es la operatoria ahí. Sin embargo, acá no están separados ni por suma ni por resta, entonces todo esto compone un solo término. Entonces este es 1, 2, 3 y este es solamente un término, porque no hay suma ni resta por medio, solamente una multiplicación. ¿Ya? Eso tienen que empezar ya a tenerlo en cuenta.
También otra cosa que es importante manejar y saber es que cuando yo coloco, por ejemplo, 2x o 3b, ya vamos a 3b, no usamos tanto la x y también usemos otras palabras que y otras letras y otros números. Si tengo 3b, este también, si yo empiezo a agrandarlo un poquito más, no sé si se ve bien ahí, vamos a agrandarlo más, ahí. Si yo lo agrando bastante más, esto yo voy a decir que acá en el medio, como recién expliqué, hay una multiplicación. Hay una multiplicación. Entre está multiplicando al b, ¿ya? Y eso es una expresión. Lo que sucede que para género matemático, si no se coloca, no influye en nada. No influye en nada de nada. En cambio, si se coloca, si se quiere usar, sí influye, o sea, da lo mismo. Como yo lo puedo colocar, como no la puedo colocar, da lo mismo. Si lo coloco, es lo mismo que si no lo pusiera. Debo entender que sí o sí, el 3 está multiplicando a b. Pero ustedes pueden decir, profesor, pero ¿cómo un número va a multiplicar una letra? ¿Cierto? Es como que quisiéramos que, por dar un ejemplo tonto, es como que quisiéramos que el perro, en vez de ladrar, maulle como gato. Es como decir, no, es imposible. Pero en matemática esto no es imposible. ¿Por qué? Porque si yo le digo a ustedes que la letra B equivale, por ejemplo, a un número que es 4. Sorry, que no me di cuenta que estaba marcando bastante la rejita. La letra B es igual, por ejemplo, a 4. Entonces ya el B, ¿cuánto tiene de valor? 4. Entonces yo digo, ya, B es 4. Y si lo coloco así, me va a decir que es 34. Pero debo entender que en el término algebraico, esto que yo estoy colocando de B, esencialmente acá va, ¿qué va acá? Como se los dije, en el medio va una multiplicación. Y eso tiene un valor que es 3 por 4, que es igual a 12. Entonces ahí ya estoy contextualizando un poco lo que quiero decir. Vamos a salir de acá. Hagamos cuenta que... hagamos cuenta, vamos a mover un poquito para allá, a ver si se puede mover, ¿no? Sí, ahí. Vamos a mover un poquito para el lado. Sí. Vamos a hacer cuenta que esta es la letra V. Vamos a ahora eso. Entonces la letra V. Yo voy a decir que V, esto lo vamos a agrandar un poquito porque está muy chiquito, que se vaya viendo. Ahí está. Ahí sí. Yo voy a decir que la letra V tiene un valor. Ese valor de la letra V es, por decir así, 6. ¿Ya? 6. Entonces la letra V vale 6. Ya voy a decir, yo pregunto, ¿cuánto es el valor de 3V? Si usted me dice que la letra V vale 6, entonces yo qué voy a hacer? Fácil. Voy a decir que 3 va a multiplicar a la V. ¿Y cuánto vale la letra V? La letra V vale 6. Entonces voy a decir que 3 por 6 es igual a 18. Entonces ahí se está entendiendo un poco más lo que es la relación entre números y letras. Recordemos que al número se le llama coeficiente numérico y a la letra se le llama factor literal. Esto igual puede ir presidido con un exponente, este puede estar con un signo más, un signo menos, en fin, lo que se va encontrando es la expresión, ¿ya? Este es un término algebraico, esto es un término algebraico. Aquí tengo 3 términos algebraicos, ¿ya? Ahí tengo 3 términos algebraicos. Acá hay solamente un término algebraico, ¿sí? Bien, vamos entonces al PowerPoint y vamos rápidamente a ver cómo se clasifican o cómo se les nombra a esos términos algebraicos. Acá está lo que tienen que ustedes saber, que es cómo se nombra. Si tiene un solo término, que es lo que recién vimos, a eso le vamos a llamar monomio. Si tiene dos términos, como estamos viendo, 5x cubo menos 3x cuadrado, ya son binomios porque son dos términos diferentes. Si tiene 3 términos, se le va a decir trinomio. Y eso es porque tengo 5x cubo menos 3x cuadrado más 4x. Este es un trinomio. Si tiene 4 o más expresiones o términos algebraicos, se le va a llamar polinomio, bastantes nomios, y multinomio. ¿Ya? O polinomio, que es como el más usado y comúnmente usado. Monomio, uno solo. Binomio, de 2 bi.
trinomio de 3 términos, tri, y polinomio de 4 hacia arriba. Puede tener 16 y sigue siendo polinomio. Puede tener 24 términos, nunca va a existir eso, pero sigue siendo polinomio. ¿Ya? Entonces los términos a decir: un término monomio, dos términos binomio, tres términos trinomio y cuatro o más polinomio o multinomio, como usted desee decirlo. Y eso va a llevar a que vamos a realizar algunos ejercicios en el cual yo lo voy a explicar a ustedes. Primero vamos a hacer acá, en este cuento, vamos a hacer una dinámica rápida para que entiendan un poco el contexto de lo que yo les voy a decir. No se dejen llevar por esto. Vamos a hacer acá mejor, si se puede hacer acá mejor porque es más grande. No se dejen llevar por esto. 4, XZ, ya, aquí yo les puedo decir cuántas expresiones algebraicas hay. Vamos a borrar eso que está ahí. ¿Cuántas expresiones algebraicas hay acá? ¿Cuántos términos algebraicos? Entonces, si ustedes empiezan a ver el primero, tengo 4, Z, X, C, B, V. No hay ninguna suma por medio, entonces compone un término algebraico. Más, acá hay un signo más, ya hay una separación. Otro término, 4, E, R, D, G. Entonces, en el fondo hay dos términos algebraicos. Le pongo dos términos algebraicos. Vamos a borrar acá para que no quiero hacer mucho. Ya. Si yo, por ejemplo, acá se me dijese que hay un signo más, entonces ya tengo 4, ya tendría 4ZX más CBV más 4ERDG. Ya no son dos términos, hay 1, 2 y 3 términos, es decir, entonces no serían dos, serían trinomio, 2 hasta 3 términos. Trinomio, vamos a... Ahí sí, 3 términos. Si yo, por ejemplo, digo que acá hay un signo negativo, si una resta, acá hay una resta, no un signo negativo, una resta. Entonces ya digo que tengo un término, lo voy a subrayar. Este es un término más otro término más un tercer término más otro término, entonces ya no hay 3 términos algebraicos. Ya tenemos, ¿cuánto? 4 términos algebraicos. Ya es polinomio. Ven cómo va cambiando según la suma o resta que haya entre ellos. Si no hay nada acá y nos vamos rebasando, ya bajó a 2. Si seguimos bajándole el nivel de operatoria bajó más. Y si fíjese acá, si yo aquí le resto esto, ahí, este sería una expresión completa. Entonces ahí tendríamos un monomio, una sola expresión, ¿ya? Porque no hay nada separado por ningún signo más o signo de resta. Entonces, en rigor, eso es lo que quiero que ustedes entiendan. El trabajo que tienen que hacer ustedes va a consistir primero en hacer unas actividades que yo les voy a indicar. Pero antes de esas actividades tienen que tener en cuenta que para determinar la cantidad de términos, este se verá determinado con sus factores literales, exponentes o grados, juntos no separados por alguna operatoria como suma o resta. Es decir, 2 y x juntos, no 2 más x, ahí serían dos términos. Si solo tenemos b, es un monomio, pero si hay bd, sigue siendo monomio. Sin embargo, si tenemos b más d, ahí hay dos términos, sería binomio. Pues b y d se separan por el signo más. Les recordamos que tienes que ponerte al día con lo que es la entrega de materiales y guías que faltan aún por entregar y que no has hecho, y que tienes que ponerte al día en matemáticas, por favor, para tener la evidencia correspondiente. Los ejercicios que te voy a dejar, que tú lo vas a poder hacer en tu casa tranquilamente, puedes pausar este video las veces que quieras. Te invito a que le des like si te gustó el video, si te sirvió el video, ponle un like ahí, un dedito para arriba para apoyar mi canal de YouTube. Acá dice, yo voy a hacer el primero. El primero dice que en este cuadro dice: practiquemos aplicando lo aprendido. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno, lo vas a hacer en tu cuaderno, y complétalo marcando con un ticket a qué casillero corresponde según la cantidad de sus términos. Primero, para hacer el cuadro tienes que tener en cuenta que vamos a encontrarnos con 1, 2, 3, 4, 5 columnas hacia abajo.
5 columnas, ¿ya? La primera columna es de expresión, la segunda es monomio, binomio, trinomio y polinomio. Y hacia el lado horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 horizontales, bueno, obviamente dejando el espacio para la parte que dice expresión, para la parte que dice monomio, binomio, trinomio y polinomio, y también arribita como título cantidad de términos. Dice, por ejemplo, que tengo 2a más 3b. Lo digo nuevamente, 2a más 3b, más. Entonces, hay dos términos acá porque están separados por un signo más. Sería binomio. Aquí tengo 2x3, ojo, 2x3 más x5x menos 3. Ya tengo dos operatorias, tengo el más y el menos. Entonces tengo una expresión o un término, dos términos y tres términos. Entonces sería trinomio. Y así tienen que ir descubriendo ustedes los términos que están puestos acá. Sigamos, vamos entonces a la otra tablita. Dice, practiquemos aplicando lo aprendido como el otro. Dice, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y complétalo con lo solicitado. Acá tengo la expresión algebraica, 2a más 3b. Dice, número de términos. ¿Cuántos términos tengo acá yo? Tengo 1, 2, porque están separados por el signo A, perdón, por el signo más. Tengo 1, 2, dos términos, ahí le coloco dos términos. Coeficiente numérico, ¿cuáles son los coeficientes numéricos que veo en esta expresión? Veo el 2 y veo el 3, pongo ahí 2,3, ¿ya? Y después dice factores literales o factor literal. Ambos tienen factor literal. El 2 tiene el A y el 3 tiene el B. Entonces los factores literales son 2, B. Y así tienen que empezar a armar todo este cuadrito en base a lo que yo estoy explicando. Pues bien, con eso termina la clase o el tutorial que te quise entregar el día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó el tutorial, manito o dedito para arriba, dale un like a mi canal de YouTube para apoyar la causa y seguir creciendo junto a ustedes. Nunca olvides que lo estudiado no sirve si no lo pones en práctica. Habló tu profesor Omar Guerrero. Que estés bien. Chao, chao.